Los valores de verdad simplemente representan si una proposición es verdadera o es falsa. Simplemente tomaremos a las proposiciones que son verdaderas con la letra B y las que son falsas con la letra F. Para simplificar todo nuestro trabajo con las proposiciones, nosotros haremos lo siguiente. Nombraremos las proposiciones con las letras minúsculas del abecedario. Por ejemplo, Q, Juan camina. Depende de si Juan camina o no, le daremos un valor F o B si es verdadera o es falsa. Ahora, algo más importante que esto es saber el valor de verdad para otros tipos de proposiciones. Veamos entonces cuáles son los tipos de proposiciones. Entonces tenemos los siguientes. ¿Cuáles son las clases de proposiciones? Tenemos la primera clase de proposiciones, que son las proposiciones simples. Estas proposiciones son las que dijimos anteriormente, es decir, son las oraciones que tienen algún valor de verdad. Por ejemplo, me gusta estudiar matemáticas, la cual posee un único valor de verdad. Esto puede ser verdadero o falso, dependiendo de quién lo esté diciendo. Ahora, hay otro tipo de proposiciones que se llaman proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas simplemente son la mezcla de composiciones simples. Por ejemplo, aquí tenemos una. Si estudio matemáticas, entonces voy a ser profesor. Ahora, ¿cómo se crean estas proposiciones compuestas? Necesitamos una o varias proposiciones simples. Y además, un conector lógico, que en este caso es entonces. Pero aún no hemos explicado qué es un conector lógico. Así que primero vamos a explicar qué es un conector lógico para que quede claramente expresado lo que es una proposición compuesta. Ahora, los conectores lógicos son símbolos que utilizamos para conectar dos o más proposiciones simples. Entre ellos están los siguientes. La conjunción, que nosotros matemáticamente escribimos así, y representa la conjunción, es decir, y. Ahora, la disyunción la representamos así, y representa el valor de la letra O. Ahora, la implicación la escribimos como una flecha, y esto nos va a representar la palabra entonces. El bicondicional lo representamos con una flecha doble, y esto nos representa sí y solo sí, o equivale. Y por último, la negación, que la representamos con este símbolo y nos representa la negación, es decir, la palabra no. Ahora, nosotros sabemos que una proposición simple solo tiene dos posibilidades de valores de verdad, que sea verdadera o que sea falsa. Una proposición compuesta en la cual utilizamos uno de los conectores, ¿cómo sabemos cuándo es verdadera o falsa? Ya que ahí se dan una serie de combinaciones de posibilidades de la siguiente manera. Por ejemplo, si tenemos que P es una proposición y Q es otra proposición, ¿qué tenemos? Tenemos que P puede ser verdadera o puede ser falsa. Y Q también puede ser verdadera o puede ser falsa. Pero en conjunto, ¿cómo serán? ¿Cuántas posibilidades habrá de juntarlas? Entonces, por ejemplo, podemos tener que P sea verdadera y Q falsa. O que P sea verdadera y Q sea verdadera. O que P sea falsa y Q verdadera. Y por último, que las dos sean falsas. Ahora, ¿cómo hacemos eso si por ejemplo son 3? Quedaría muy largo. Entonces la regla general nos va a decir lo siguiente, que si tenemos n proposiciones, obtenemos ¿cuánto? Entonces, como tenemos 2 por cada proposición, vamos a obtener 2 a la n posibilidades. Por ejemplo, en este caso tenemos 2 a la 2 posibilidades, o sea 4. Y si tuviéramos 3 letras, tendríamos 2 a la 3 posibilidades, que sería 8. Y así sucesivamente, dependiendo de las posibilidades que tengamos. Más adelante veremos ejemplos de esto. Ahora, lo que vamos a ver es cómo esas posibilidades se comportan con nuestros conectores lógicos y los valores de verdad. Entonces, por ejemplo, para la negación tenemos lo siguiente. Si tenemos una proposición P, esta tiene dos valores de verdad, que puede ser verdadera o falsa.
Ahora la negación lo que va a hacer es cambiar el valor de verdad, es decir, si P es verdadera, entonces no P, que sería aplicar la negación, sería falsa, y si es falsa, aquí sería verdadera. Entonces esta sería como una tabla para recordar lo que nos hace la negación. Ahora vamos con los otros tipos de conectores lógicos. Ahora, para la conjunción tenemos lo siguiente. Tenemos una proposición P y una proposición Q. Y lo que vamos a hacer es hacer P y Q. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, como aquí hay dos proposiciones, recuerden que el número de posibilidades es 2 a la 2, que es 4. Para poder organizarlas más fácil, vamos a colocarlas de la siguiente manera. Empezamos con 2 verdaderas y luego 2 falsas. Y aquí en Q empezamos una verdadera, una falsa, una verdadera y otra falsa. Así nos quedarán todas las posibilidades que hay. Ahora, para la conjunción se cumple que si las dos oraciones son verdaderas, entonces la conjunción también es verdadera. Si una es verdadera y otra es falsa, la conjunción es falsa. Lo mismo que si es verdadera, falsa y verdadera, también es falsa. Y por último, si las dos son falsas, esta también es falsa. Es decir, la conjunción solo es verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. Ahora haremos un ejemplo de cada una de estas dos, antes de seguir con los demás conectores. Por ejemplo, tomemos las siguientes dos proposiciones. Que la proposición P sea Carlos come maíz y la Q Daniel corre. Entonces, ¿qué sería la negación? Por ejemplo, no P. Entonces, la negación sería igual a ¿qué? A Carlos no come maíz. Mientras que la conjunción, ¿qué sería? Sería P y Q, que sería igual a ¿qué? A Carlos come maíz y Daniel corre. Estos son ejemplos de qué es lo que se hace. Ahora, sus valores de verdad están representados en esta tabla. Ahora, para hacer la disyunción y la implicación haremos lo siguiente. Hacemos lo mismo. Tenemos dos proposiciones P y Q y la disyunción ¿qué es P o Q. ¿Cómo son sus valores de verdad? Nuevamente, como son dos proposiciones, tenemos 4 posibilidades. La manera más fácil de colocarlas es colocarlas primero de a 2 verdaderas y después 2 falsas, y aquí venimos verdadera, falsa, verdadera, falsa. Y la disyunción nos va a dar lo siguiente. Si ambas son verdaderas, es verdaderas. Si una es verdadera y otra es falsa, es verdadera. Si esta es falsa y esta es verdadera, es verdadera. Y por último, esta es falsa. Es decir, la disyunción solo es falsa en el caso de que ambas proposiciones sean falsas. Ahora, con la implicación haremos lo mismo. Tenemos P, Q y la implicación nos dice P, entonces Q. Nuevamente, colocamos 2 verdaderas y 2 falsas y verdadera, falsa, verdadera, falsa. Y la implicación nos va a decir lo siguiente. Si la primera es verdadera y la segunda verdadera, esto es verdadero. Si la primera es verdadera y la segunda falsa, esto nos va a dar falso. Y si esta es falsa y esta es verdadera, nos va a dar verdadera, lo mismo que si de algo falso concluimos algo falso, es decir, esto es verdadero. Es decir, la única manera de que la implicación dé falsa es que de algo verdadero concluyamos algo falso. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de cada uno de estos. Si tenemos las siguientes proposiciones, P, está lloviendo, y Q, yo estoy durmiendo. Entonces, ¿cómo haremos la disyunción de esto? La disyunción, es decir, P o Q, sería que está lloviendo o yo estoy durmiendo. Y P implica Q, ¿qué sería? Está lloviendo, entonces yo estoy durmiendo. Y el valor de verdad depende de esto. Por ejemplo, si está lloviendo y yo estoy durmiendo, entonces ¿qué tendríamos? Que es verdadero y verdadero. O sea que esta oración sería verdadera, según nuestra tabla de verdad. Lo mismo pasa acá. Está lloviendo, entonces estoy durmiendo. Si no está lloviendo, o sea, si la primera es falsa y la segunda estar durmiendo, o sea, yo no estoy durmiendo, o sea que también es falsa, nos diría que esta proposición es verdadera, según nuestra tablita de verdad. Por último, vamos a hacer la tabla de verdad de la doble implicación o equivalencia. Para la equivalencia tenemos lo siguiente. Como siempre, tenemos dos proposiciones, P y Q.
Y la equivalencia nos va a decir P si y solo si Q. Y entonces, ¿qué tenemos? Nuevamente hay 4 posibilidades y las acomodamos fácilmente colocando primero 2 verdaderas, luego 2 falsas, y aquí colocamos verdadera, falsa, verdadera, falsa. Y la doble implicación, como significa equivalencia, nos quiere decir que si ambos tienen el mismo valor de verdad, entonces esto es verdad. Es decir, verdadero, verdadero nos va a dar verdadero. Si tenemos que la primera es verdadera y la segunda falsa, esto nos da falso. Si la primera es falsa y esta verdadera, esto nos da falso. Y por último, si las dos son falsas, esto da verdadero. Ahora, un ejemplo para esto sería el siguiente. Si tenemos las siguientes dos proposiciones. P, 4 es un número par y Q, 4 es un múltiplo de 3. Entonces, ¿qué sería P si y solo si Q? 4 es un número par si y solo si 4 es múltiplo de 3. Ahora, ¿esa oración es verdadera o falsa? Entonces venimos a la tabla. 4 es un número par. Es verdadera, o sea que tenemos el primero verdadero. Ahora, 4 es un múltiplo de 3. Eso es falso, o sea que tenemos verdadero y falso. O sea que en la equivalencia esto es falso, es decir, esta proposición es falsa. En nuestros próximos videos miraremos cómo sacar tablas de este mismo tipo, pero cuando tenemos 3 o más proposiciones y diferentes tipos de conectores lógicos.